la paz, doy amor por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. La canción contra el terror. Entramos nosotros en esta edición de este programa Aquí se habla libertad, en el espacio que nos cede RCR 750 AM, para compartir con ustedes todas las semanas sobre temas de derechos humanos, para conversar con ustedes todas las semanas sobre temas de derechos humanos. Bueno, les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la producción general Willy Zarcaya, la producción de este espacio Caterín Manzano. En los controles creo que está el amigo González. Acuérdense que estamos aquí como a distancia, no sabemos, pero saludos para él también. Y bueno, aquí quien les habla, Gonzalo Imio Santomé, director, vicepresidente de Foro Penal. Nuestras redes sociales, @foropenal.com, esa es nuestra página web, pero también nuestras redes sociales son @foropenal.com, tanto en Instagram como en Twitter. Les invito cordialmente a seguirnos. Bueno, el programa de hoy es un programa, espero yo que sea para ustedes interesante. Quiero hablar de varias cosas, pero por encima de todo quiero hablar de manejo de las expectativas. Y de manejo de las expectativas en relación específicamente a lo que es la apertura de esta investigación que ha comenzado ya formalmente ante el Tribunal Penal Internacional sobre la situación Venezuela 1. Quiero hacer un breve análisis sobre esto. Quiero despejar algunas dudas que nos han sido planteadas a través de las redes sociales, a través de diferentes instancias, para que tengamos claro qué cabe esperar ahora, qué debemos esperar ahora y para qué sirve todo esto, qué es lo que vamos a lograr con todo esto, ¿no? También vamos a tener como invitado especial, apenas esté en línea, espero que me avise mi equipo de producción, a nuestro coordinador del Estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, un poco para hablar no solo de este tema, sino también de cómo está la situación de la represión, de la violación a los derechos humanos en esa entidad. Queremos hablar de algunos casos emblemáticos, algunos casos que nos preocupan mucho. Y también, bueno, al final del programa tendremos, como siempre, el balance de lo que es la prisión por motivos políticos al día de hoy en Venezuela. Tendremos pues nuestra máquina de la represión. Bueno, mientras esperamos que Luis Armando Betancourt se conecte, vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, como ustedes saben, hace ya unos días el fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, inició una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, crímenes cometidos desde el poder contra la ciudadanía. Es importante que entendamos primero lo siguiente: ante el Tribunal Penal Internacional estaban dos exámenes preliminares que tenían que ver con Venezuela, la situación Venezuela 1 y la situación Venezuela 2. La situación Venezuela 1 es la que ha dado este paso hacia adelante, hacia la apertura formal de una investigación, es la que se refiere a los crímenes que han sido cometidos en Venezuela desde diferentes agentes del Estado, desde diferentes agentes del poder contra la ciudadanía. Son los crímenes de torturas, las encarcelaciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, incluso casos de agresión sexual que han sido cometidos en Venezuela, por lo menos desde 2017 hasta acá. Y con este por lo menos lo que quiero decir es que esto no implica desde ninguna perspectiva que esto se vaya a quedar hasta ahí nada más. Esto puede ampliarse. De hecho, una de las facultades específicas del fiscal durante este momento ya de la investigación es la de ampliar esta investigación, si así lo desea, a otros hechos previos, por ejemplo, que hayan tenido lugar en Venezuela. Recordemos que ante la Corte Penal Internacional se puede básicamente juzgar todo lo que haya pasado en Venezuela desde julio del año 2002. Lo que daría pues muchísima tela que cortar. Pero de esto vamos a hablar con calmita después de conversar con nuestro coordinador del Estado Carabobo, Luis Armando Betancourt. Hola Luis Armando, ¿cómo estás? Luis Armando, creo que no me escuchas. Sí, hola, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas, Luis Armando? Sí, hola, muy buenos días. Escucho. ¿Cómo?
Se te oye un poco entrecortado. ¿Cómo está todo? Aló, muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te escucho mejor. Cuéntame, Bien. Luis Armando, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la situación de Carabobo en este momento? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en Carabobo, ahorita recientemente, en las últimas 2 semanas, hemos logrado la condena de unos funcionarios policiales quienes arrebataron la vida de Daniel Kelly, el segundo asesinado del año 2017, y luego, posteriormente, se logró también, el equipo del Foro Penal logró la condena de las personas que asesinaron a Leonardo González Barreto también en el año 2017. Unos juicios que se interrumpieron en el lapso de todo este tiempo, producto de varias circunstancias, de la falta de traslado, luego por el fallecimiento del juez en ese tribunal y, bueno, por las diversas causas que generan retraso procesal, la ausencia también de la defensa técnica, la ausencia de traslado, pero sin embargo al final logramos que se materializara la condena de estos funcionarios policiales ambos. Está bien, Luis Armando. Fíjate, una de las cosas que ha generado preocupación en la gente es que, en primer lugar, estas condenas parecieran estar focalizadas en la pretendida comisión de delitos comunes, ¿no? En efecto, a estos funcionarios, tú me corregirás si me equivoco, se les han imputado diversas modalidades de homicidio previstas en el Código Penal venezolano. Sin embargo, se ha hecho escasa o poca referencia en estos señalamientos, en estas condenas, a que esto pues se trata de una situación de violación grave a los derechos humanos. ¿Esto es así? Sí, evidentemente ambos casos son casos de violaciones graves a los derechos humanos, donde así fue denunciado. Sin embargo, el Ministerio Público y también nosotros como parte acusadores particulares propios, acusamos por homicidio intencional calificado, por alevosía y por motivos útiles, y en otros casos como operadores inmediatos en este homicidio, además de uso indebido de arma orgánica. La parte querellante en su oportunidad también, o sea, nosotros colocamos quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, pues que delito que no fue admitido por el Tribunal de Control, pero sí el uso indebido de arma orgánica. En el transcurso de ambos procesos pudimos probar que evidentemente hay una responsabilidad por parte de estos funcionarios, que estas personas se encontraban desarmadas, que no se trataba de una manifestación de carácter violento, que estas personas simplemente se encontraban manifestando en contra del gobierno nacional, y eso es algo que también debe caracterizar estos casos. Ambos casos fueron igual. Las personas estaban protestando y por eso, por el simplemente hecho de manifestar, es que nosotros pudimos probar en el juicio, por ser de disidencia, por ser opositores, que estas personas fueron asesinadas por parte de estos funcionarios policiales. Claro, pero fíjate, se mantiene, al haber desechado ese delito de quebrantamiento de pactos internacionales, básicamente lo que está diciendo el poder es que, bueno, sí, yo los condeno, pero los condeno como si se tratase esto de un caso aislado, que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado ni con una política de Estado, que no hay violación en general de los derechos humanos, sino que se trata sencillamente de actos separados, individuales, que no constituyen per se una violación a los derechos humanos, ¿no? A eso me refería. Es así, ¿no? Sí, es como lo estoy planteando. Lo que pasa es que hay que ver el contexto, Gonzalo, y es así como lo hemos analizado. En el año 2017 hubo muchas muertes de la misma forma, y era del mismo modus operandi. Quiere decir que es por eso que nosotros hemos denunciado un ataque sistemático y generalizado con relación a estos casos, y así lo pudimos probar en el juicio, donde el mismo Ministerio Público, a lo largo de toda la probanza en el juicio, se pudo verificar que lo que estábamos nosotros diciendo, en contrario a lo que ellos decían, que se trataba de una manifestación de carácter violenta, en el juicio se demostró que no era de tal manera, y por lo tanto el mismo juez sabe que ahí sí hubo graves violaciones a los derechos humanos, y así lo dejamos saber también en nuestros alegatos de clausura y también cuando iniciamos nosotros el proceso. Mira, otra cosa que preocupa mucho de estas sentencias, Luis Armando, es que en ningún caso, corrígeme de nuevo si me equivoco, se refieren a los demás
partícipes o incluso coautores o instigadores que pudieran estar allí señalados dentro de otros niveles distintos de la cadena de mando. ¿Esto es así? Correcto. Nosotros hemos insistido en ambos casos que se ubique a la cadena de mando, y además que fueron como testigos que utilizados también por el Ministerio Público unos funcionarios que ya nosotros sabíamos que iban a mentir al juicio, y así fueron, y también deben ser procesados, bien sea por encubridores, por partícipes o por otras modalidades que están establecidas en el Código Penal, pero eso debe ser así, y así vamos a exigir y seguiremos exigiendo ante el Ministerio Público que sean procesados tanto en la cadena de mando como las otras personas que participaron en los distintos hechos punibles. Por lo tanto, que no puede reinar la impunidad. Así se lo hemos hecho saber a la Fiscalía de Derechos Humanos en ambos casos, y ellos, bueno, dentro de todas las limitantes que ellos mismos se refieren, pues estos son casos, Gonzalo, donde el Ministerio Público está sometido a como que ubique toda la investigación, haga esto, pero cuando le soliciten usted consulte arriba, y siempre con el tema de la falta de autonomía por parte del Ministerio Público, igualmente del Poder Judicial. Esto, sin duda alguna, a mi criterio, creo que es un avance por la condena de estos funcionarios, pero no corrige el problema de fondo, que es la falta de autonomía, la falta de independencia del Poder Judicial, y que haya un correctivo serio a las vulneraciones, en contra de las vulneraciones de los derechos humanos. Luis Armando, en tu experiencia, y no solo en estos casos, sino en lo que ha venido pasando, que hemos registrado en el foro penal, en todos los demás casos, estas condenas y estos juicios acelerados que incluso se están dando contra personas que están arbitrariamente privadas de libertad, ¿tú crees que tienen alguna vinculación con la investigación abierta ante el Tribunal Penal Internacional? Mira, realmente yo creo que sí, porque esto no son casos normales, ¿no? Estos no son casos que tú ves a diario, que ocurren audiencias semanalmente, sino que eran audiencias muy aceleradas, audiencias que fuimos convocados hasta los fines de semana, incluso cuando el mismo fiscal ante la Corte Penal Internacional ya estaba a punto de venir a Venezuela, se empezó a acelerar un poco más el proceso para que se lograra, en este caso, el objetivo de ellos. Aunque, digo, la condena, sí, es verdad, satisface mucho a las víctimas, no podía esperarse otra cosa, independientemente de la llegada o no del fiscal ante la Corte Penal Internacional. Todo el debate probatorio apuntaba a que iba a ser una condena. Si no hubiese sido de esa forma, realmente estaríamos ante una sentencia muy injusta, y evidentemente se quebrantaría, como ha pasado o ha sido recurrente a lo largo desde el año 2014 que hemos registrado estos casos, el quebrantamiento del Estado de Derecho, como en efecto aún todavía no está restablecido en Venezuela desde el punto de vista jurídico. Mira, Luis Armando, quiero hablar de otros casos. Cuéntame en qué situación está el caso de Antonio Garvi. Bueno, Antonio Garvi ahorita sigue esperándose que se realice el juicio de él. Pues no hemos tenido, ahorita últimamente no hemos contactado al familiar para que nos indique cómo va su proceso, pero hasta ahora privado de libertad, de eso sí estamos seguros, y se encuentra todavía en el internado judicial Carabobo. Entiendo. Bueno, mira, puedes contarnos un poco de ese caso para que la gente lo refresque. ¿Cuánto tiempo tiene Antonio Garvi detenido ya? Desde el año 2015, él fue privado por una investigación del año 2014, y aún sigue privado de libertad en el internado judicial Carabobo. Nunca fue llevado a una audiencia de apertura a juicio oral y público, lo que evidentemente vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Además de eso, sabemos, y porque tenemos el expediente en la mano, que las pruebas que estaban ahí en contra de Antonio Garvi no podían hacer otra cosa, o no pueden hacer otra cosa, sino que absolverlo en su oportunidad procesal, que ya hasta este día, hasta el día de hoy, el 2021, ha pasado con largas creces, porque ya han pasado más de 2 años, incluso lo que establece el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Así como el caso de Antonio, Gonzalo, hay otros casos en los cuales todavía
no se ha hecho justicia, y específicamente en víctimas de violaciones a los derechos humanos. Está el caso de Héctor Lugo, el caso de Génesis Carmona, el caso incluso de Geraldine Moreno, que fue el primer caso que nosotros logramos la condena de unos funcionarios que estaban investigados por la muerte de Geraldine Moreno, pero que ahí está en la cadena de mando, y además otros funcionarios que también en el transcurso del juicio nosotros pudimos probar la participación de estas personas y que pudiera generar una responsabilidad penal. Estas personas todavía no han sido imputadas ni acusadas en estos hechos punibles. Sin embargo, el Foro Penal acá va a seguir trabajando sin descanso para que no reine la impunidad en todos los casos que representamos. Mira, Luis Armando, ya otra pregunta. De cara a este proceso electoral que va a tener lugar el domingo, ¿has notado algún incremento particular en la represión? ¿Se han presentado allá algunas situaciones dignas de mención? Cuéntame un poco cómo está eso. No, Gonzalo, aquí todo está en calma. Sí hay evidentemente algunos temas con violación a la ley electoral, pero no hemos visto aumento de represión con fines electorales. Sin embargo, nosotros, como ya hemos hecho a lo largo de todos estos años, y como siempre en esos momentos específicos de elecciones, el Foro Penal, el equipo de defensores activos, estará atento ante cualquier eventualidad de violación de los derechos humanos. Bueno, eso es importante lo que dice Luis Armando. Por supuesto, el Foro Penal en general no se ocupa de temas de violaciones a la ley electoral, pero sí se ocupa de actos de represión, de violaciones a los derechos humanos durante procesos electorales. Y bien, como dice Luis Armando, el domingo pues estaremos, por supuesto, en todo el país de guardia y recibiendo pues las denuncias que se tengan que recibir. ¿Hay algo que quieras añadir, Luis Armando? Estaremos atentos a cualquier modificación. Estamos pendientes también de todo lo que ocurra el domingo. Si ahorita el Ministerio Público se pronuncia por las solicitudes que hemos hecho de que imputen a la cadena de mando y a los otros copartícipes, y informaremos directamente cuando eso ocurra, y estamos pendientes entonces a la publicación de la segunda sentencia, que es el caso de Leonardo González Barreto, la publicación en su texto íntegro y extenso por parte del tribunal, para también registrarla en nuestros archivos. Buenísimo, Luis Armando. Bueno, estamos entonces pendientes. De verdad, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Y bueno, nos mantenemos en comunicación. Vamos a mantenernos en contacto, no solo para ver lo que está pasando en Carabobo, sino a través de todas nuestras coordinaciones a nivel nacional, para ver un poco qué es lo que va pasando en el país. Les hablaba entonces Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Carabobo. Muchísimas gracias, Luis Armando. Un fuerte abrazo. Uy, ya colgó Luis Armando. Bueno, fíjense, así está la situación, y es bien bueno que Luis Armando traiga a colación estas condenas que se han logrado contra algunos funcionarios, particularmente en casos de asesinatos por motivos políticos, porque esto nos va a servir de base para el análisis de qué es lo que está pasando y qué es lo que cabe esperar de esta investigación que se ha abierto ante el Tribunal Penal Internacional. Sobre esto, yo quería manejar este programa básicamente sobre la base de esta idea: manejo de las expectativas. Es lo que les dije al principio y es lo que vamos a tratar de manejar ahora. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Venezuela es signataria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Está en nuestra Gaceta Oficial el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, básicamente desde el año 2000, pero recordemos que la jurisdicción de la Corte como tal no comienza, es decir, la posibilidad de actuación de la Corte no comienza, sino hasta julio del año 2002. Esto quiere decir que la Corte Penal Internacional es plenamente competente para conocer todo lo que haya pasado en nuestro país desde julio del año 2002. Por eso es que, por ejemplo, sucesos como los de abril del año 2002 no pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional. No quiere esto decir que no puedan ser investigados en otras instancias, o que no debieron haber sido, por ejemplo, investigados como crímenes de lesa humanidad acá en Venezuela, como se propuso desde el Foro Penal desde el mismo año 2002. Sin embargo, lo cierto es que la Corte Penal Internacional no puede intervenir sino en los hechos que han ocurrido desde julio del año 2002, que es cuando entra en plena vigencia la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eso es un primer punto a tomar en cuenta. Lo segundo a tomar en cuenta es que una de las razones
por las cuales interviene la Corte Penal Internacional es que no haya en Venezuela, no haya, por ejemplo, en nuestro país, la posibilidad de tener una justicia genuina, es decir, que se logren verdaderamente actos condenatorios contra estos crímenes de lesa humanidad cometidos, que sean manejados como tales, es decir, como crímenes de lesa humanidad. Por eso el gobierno tiene meses, no es desde ahorita, es importante que se sepa que no tiene esto relación directa con la investigación abierta ahora por Karim Khan, sino tiene ya bastantes meses, incluso ya lo venía haciendo cuando estaba todavía en funciones Fatou Bensouda. Viene adelantando, acelerando los juicios y sobre todo presionando mucho a la gente que está arbitrariamente detenida para que admita los hechos, es decir, para que diga que ha cometido un delito y que en consecuencia no estaba arbitrariamente detenido. Esto porque si se demuestra que en Venezuela existe la posibilidad de juzgar estos crímenes, la Corte no puede intervenir. La Corte es una jurisdicción complementaria de la jurisdicción nacional, lo que quiere decir que si en la jurisdicción nacional se demuestra que es posible juzgar a estos personajes que han cometido estos crímenes, pues la Corte sencillamente no interviene, ¿no? Un ejemplo de esto podemos verlo con lo que pasó en Colombia, ¿no? Recientemente también, la misma semana, por cierto, en la que Karim Khan anuncia la apertura de la investigación en relación a la situación Venezuela 1, se dio por culminado el examen preliminar, ya formalmente, de lo que pasó en Colombia, que ya tenía 17 años adelantándose. ¿Por qué se dio por culminado ese examen preliminar? Bueno, porque a juicio del fiscal existían ya en Colombia los mecanismos adecuados para garantizar que los responsables de la comisión de crímenes competencia de la Corte que se habían cometido en Colombia ya pues pudieran ser juzgados en ese país, de manera tal que, bueno, pese a que se va a mantener vigilante sobre la situación, lo cierto es que Colombia parece haber aceptado que va a juzgar esos hechos en su jurisdicción y no amerita pues entonces la intervención de la Corte. Hasta ahora en Venezuela esa no es la situación que está dada, y no es la situación que está dada por varias razones. La primera, porque la justicia, como bien lo plantea Luis Armando, está completamente secuestrada. Siempre se esperan órdenes superiores, lo pongo esto entre comillas, para de alguna manera tomar decisiones que tengan que ver con casos políticos. Y de ninguna manera existe en Venezuela hoy por hoy la estructura legal necesaria para juzgar estos hechos como lo que son, como crímenes de lesa humanidad. Como bien lo apuntaba Luis Armando, fíjense, tuvimos que hacer uso de figuras que están previstas en el Código Penal, que regula básicamente crímenes comunes, e incluso haciendo uso de esas figuras, los tribunales se han mostrado reacios a tratar estos casos como si fuesen crímenes de lesa humanidad, como si fuesen parte de una política de Estado, y lo que ha hecho es, bueno, condenar aisladamente a funcionarios que además son, en términos generales, de baja jerarquía, es decir, no están allí incluidos los diferentes niveles superiores de la cadena de mando que por acción u omisión también pudieran estar involucrados en estos crímenes. Entonces, como podemos ver, en Venezuela esa situación no está dada todavía. No existe en nuestro Código Penal una categorización específica de los crímenes de lesa humanidad, tal y como está prevista en el Estatuto de Roma. No existen penas ni procedimientos establecidos formalmente para el enjuiciamiento en Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Y en consecuencia, en este momento pues es sumamente cuesta arriba pensar que en nuestro país se pueden juzgar estos crímenes como lo que son, como crímenes de lesa humanidad. Se les puede juzgar bajo otras figuras, pero esas otras figuras no hacen honor, por decirlo de alguna manera, a la verdadera entidad de los hechos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pero yo les decía, Karim Khan abre la investigación. Y muchas personas, yo lo leí en redes sociales, tienen como la expectativa de que esto va a suponer de inmediato la emisión de órdenes de captura y el procesamiento, la investigación de personas en específico. Y también, hay que decirlo, algunas personas, incluso algunos de ellos intelectuales muy respetados, están viendo en esta iniciativa de investigación una herramienta para el cambio político en el país. Y yo quiero ser bien categórico con esto. En el Tribunal Penal Internacional no se discute política. En el Tribunal Penal Internacional no se llevan adelante procesos de investigaciones que tengan por finalidad sacar o tal o cual persona del gobierno. Para eso no es que sirve esto.
Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos tan mal acostumbrados a que los sistemas de justicia sirvan para cumplir finalidades políticas que hoy por hoy a muchas personas les es difícil ver que en otras instancias internacionales, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional, no se trata o no se analiza si es legítimo o no que una persona determinada permanezca en el poder. Lo que se discute en el Tribunal Penal Internacional son responsabilidades penales individuales de individuos, normalmente agentes del Estado, que hayan cometido los crímenes competencia de la Corte, que a la sazón son básicamente 4, o podemos agrupar en 4 grupos. El crimen de guerra, crimen de agresión, crimen de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Pero estas responsabilidades, lo reitero, son personales. No tienen nada que ver con la situación política del país. En todo caso, la situación política del país solo sirve para contextualizar un poco la manera en la que se cometen estos crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Esa investigación no va a servir, por ejemplo, para sacar a Maduro de la presidencia. No tiene esa finalidad y no debe tenerla, además. Es importante que esto se sepa. Por otro lado, otra cosa que es importante destacar es que en este momento la investigación está abierta, ciertamente, a los únicos efectos de la determinación de la verdad de los hechos. ¿Qué dijo el señor Khan? Dijo, oye, yo creo que hay elementos suficientes para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Creo que hay elementos suficientes para demostrar que en Venezuela no hay posibilidad en estos momentos de obtener justicia objetiva, genuina e imparcial sobre estos hechos. Así que yo abro la investigación. Pero otra cosa importante que hay que destacar es que en este momento, desde el punto de vista procesal, no hay señalados ni posibles perpetradores, ni posibles víctimas. Todavía no se han definido específicamente cuáles son los casos que van a ser llevados a fases posteriores del proceso. Todavía no hay nadie particular y específicamente señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad. Lo que hay es una averiguación abierta dentro de la cual ahora sí se van a recabar las evidencias, las pruebas, de acuerdo a las reglas de procedimiento y pruebas que están vigentes para la Corte Penal Internacional. Se van a recabar, les decía, estas evidencias para ver a quién se individualiza como posible perpetrador dentro de los diferentes niveles de las cadenas de mando, por ejemplo, y luego, desde la base de esa posible perpetración, ver quiénes son las eventuales víctimas que van a tener la cualidad, por llamarla de alguna manera, hacia lo venezolano, de sujetos procesales en esa investigación. En este momento, las víctimas de estos hechos son tenidas de la manera más genérica posible. Esto quiere decir que las víctimas, las ONG, incluso el propio Estado venezolano puede todavía llevar información a la Fiscalía con la mira puesta en que se individualice eventualmente a quienes son los posibles perpetradores y a quienes son las posibles víctimas. Pero eso todavía no ha ocurrido. Es importante que se sepa. Eso todavía no ha pasado. Así que el que les diga que ya está considerado como víctima dentro de la investigación del Tribunal Penal Internacional les está mintiendo. Por otro lado, hay otra corriente por ahí que he visto mucho en las redes sociales de gente que dice que esto es por las denuncias o por las acusaciones que ha hecho ante el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional no recibe ni denuncias ni acusaciones. Esto es importante que se sepa. Lo que hace la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional es recibir información de la cual luego extrae lo que se necesita para individualizar un posible responsable, un posible perpetrador, determinar quiénes son sus víctimas y desde esa base avanzar en el proceso. Pero denuncias ante el Tribunal Penal Internacional como tales, tal y como las conocemos, por ejemplo en Venezuela, no existen. ¿Okay? Y es importante que esto se sepa. Pero bueno, son las 11:32, tengo que hacer ya el primer corte y después de que hagamos el primer corte vamos a seguir hablando de este tema. Les saluda de nuevo Gonzalo Iñigo Santomé, director, vicepresidente del Foro Penal, y ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonía
Dícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, titulares. Los pobladores del Alto Apure siguen exigiendo al régimen la reapertura de la frontera. José Manuel Olivares, candidato de la MU para la gobernación del estado Vargas, aseguró que la crisis de gasolina no acabará después del 21 de noviembre. Venezuela registró en las últimas 24 horas 755 nuevos contagios de COVID-19. Entre tanto, sumaron 8 nuevos fallecidos a la causa del coronavirus. Más allá de nuestras fronteras, Archipiélago, el colectivo disidente cubano, piden extender las protestas hasta el final del mes de noviembre. 3 terroristas suicidas hicieron estallar 2 bombas en el centro de Kampala, capital de Uganda, ocasionando la muerte de 3 personas. Y en materia deportiva, Spartans de Distrito Capital y Guayqueríes de Margarita avanzan invictos en la Copa Superliga de Baloncesto. Y hasta aquí los titulares de esta hora. Siga con la programación de su RCR. Quien les habló, Génesis Rodríguez. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, les saluda de nuevo Gonzalo Imeo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les invito de nuevo a seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @Foro Penal, y a leer las últimas noticias, las novedades en materia de derechos humanos en nuestra página web www.foropenal.com. Bueno, vamos a seguir con esto del manejo de las expectativas. Entonces, fíjense, ya les dije que está abierta, sí, la investigación. Todavía no hay señalados posibles perpetradores ni posibles víctimas. Todavía nadie pues tiene esa cualidad, por llamarla así como la llamamos en Venezuela, de sujeto procesal, de parte en el proceso. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿no? Las víctimas todavía tienen las mismas facultades genéricas de actuación que tienen durante los exámenes preliminares. Pueden seguir remitiendo informaciones a la Fiscalía
y pueden seguir buscando que ya, bueno, pues esos cañones, por llamarlo de alguna manera, se apunten hacia donde tienen que ser apuntados. Otra cosa que es muy importante destacar es el tiempo que puede durar esto. No hay plazos establecidos para que finalice la investigación. Es muy importante destacar esto. Esto puede durar bastante tiempo. Así que no cabe esperar eso que ha dicho alguien por ahí, de que ya vamos a ver a fulanito o a sultanito con un traje de rayas, con un traje naranja, preso ante el Tribunal Penal Internacional. Eso no va a pasar a corto plazo, y hay que decirlo con toda responsabilidad. Hay que tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional se rige por múltiples instrumentos normativos que de alguna manera son muy complejos y que tienen muchas aristas diferentes, ¿no? Y que incluso, y esto lo digo no para que me caigan encima, sino porque es así, le dan la posibilidad al Estado venezolano, como Estado parte del Estatuto de Roma, de, vamos a llamarlo así, defenderse ante esa instancia y en el contexto de esa investigación. En este momento, por ejemplo, después de esta decisión, de esta notificación del fiscal, de este memorándum de entendimiento que se firmó, el Estado venezolano pues puede realizar diferentes acciones para de alguna manera para que de alguna manera sirvan como recursos dilatorios para que hagan que esto tarde mucho más, ¿ok? Y esto hay que verlo como lo lógico, ¿no? Como lo normal, lo que está previsto dentro del estatuto. Yo vuelvo y repito, yo aquí no estoy defendiendo al Estado venezolano, lo que estoy diciendo es lo que puede hacer. Entonces, cuando eso pase, no nos podemos sorprender, no podemos pensar que esto es parte de un complot que está entre el gobierno y la fiscalía. No, eso no es así. Eso es sencillamente, o esas son sencillamente maniobras a las que se puede recurrir legalmente para de alguna manera entorpecer la investigación. Y eso va a pasar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, las víctimas no es que no tienen ni voz ni voto, tienen por lo menos voz y pueden hacer llegar eventualmente, dependiendo de lo que se haga ahora, pues sus observaciones, sus comentarios en relación a lo que diga o deje de decir el gobierno de Venezuela en el contexto de esta investigación. Pero pensar que el gobierno sencillamente se va a quedar cruzado de brazos esperando a que la investigación avance es absurdo, es irreal y no es honesto con las víctimas de estos delitos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, es que ante el Tribunal Penal Internacional no se juzgan responsabilidades de estados. No se está hablando del gobierno desde el punto de vista genérico. Ante el Tribunal Penal Internacional y en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional se investigan, se procesan, se juzga y se condena a las personas, a los individuos. Es decir, no es cierta la narrativa según la cual esto pudiera ser un atentado contra Venezuela. No es verdad. Aquí se está investigando o se va a investigar única y exclusivamente a personas, individuos que hayan eventualmente cometido o hayan estado de alguna manera involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto es importante que se tenga en cuenta. No es Venezuela la que está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. Los que están bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional son los posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y esto hay que verlo con objetividad, con honestidad, ¿no? Otra cosa que yo creo que es importante destacar en estos temas, ya se los adelanté hace un ratico, es que el Tribunal Penal Internacional se maneja con base a toda una serie de normas que son muy complejas. Fíjense, lo que son las normas centrales del Tribunal Penal Internacional, ¿cuáles son? El Estatuto de Roma, las reglas de procedimiento y prueba, los elementos de los crímenes, las regulaciones propias de la Corte, las regulaciones de la Oficina del Fiscal, las regulaciones de registro, el código de conducta de los consejeros o de los abogados, el código de conducta de la Oficina del Fiscal y el código de ética judicial, que abarca no solamente a los fiscales, a los representantes de las víctimas, sino también eventualmente a los propios jueces, ¿no? Es decir, fíjense, tenemos allí 9 cuerpos normativos que deben ser tomados en cuenta, que son la base de todo esto, pero hay otros. Y además de que hay otros, por ejemplo, hay todo un esquema que regula cómo se debe adelantar, hay un esquema sobre las políticas que deben respetarse
en materia de exámenes preliminares, y además hay otras normativas. Pero además de todo esto, y esto es algo que venimos investigando con mucha profundidad en el foro penal, en cada caso, la misma corte, por ejemplo, la misma sala de cuestiones preliminares, puede establecer fórmulas particulares de procedimiento, puede establecer, por ejemplo, plazos particulares para el desarrollo de ciertas actividades. ¿Por qué? Porque cuando esos plazos y esas modalidades particulares en determinadas situaciones que, por ejemplo, todavía no se hayan visto ante el Tribunal Penal Internacional, no están específicamente previstos en estas normas, pues la Corte de alguna manera tiene que suplir esto. Y esto no es que la Corte esté legislando, porque recordemos que el sistema que se utiliza allá es un sistema más parecido al sistema anglosajón, no al sistema que nosotros utilizamos, que parte de la codificación napoleónica. No, es otra cosa diferente. Fíjense ustedes recordarán que en las películas norteamericanas, en las películas inglesas, a veces se habla del peso que tienen los antecedentes de la jurisprudencia, los precedentes que se sientan en relación a determinados casos o en determinadas formas de proceder, ¿no? Esos precedentes judiciales también tienen que ser tomados en cuenta por la misma sala al momento de tomar sus decisiones. Entonces es un esquema sumamente complejo, no es algo fácil, no es algo sencillo. Entonces la determinación de todo esto va avanzando a medida que progresa el caso. Por ejemplo, nosotros, sin querer adelantar ni ser pitonizos, estábamos analizando recientemente las cosas, las acciones que podría tomar el gobierno venezolano, y cuando las revisamos nos dimos cuenta de que nunca antes en la Corte se habían planteado algunos de esos recursos. Entonces, como eso nunca ha sido planteado y como todavía hay una zona gris ahí en la que ninguna de las normas que rigen al Tribunal Penal Internacional pues tiene determinado, por ejemplo, los plazos, por ejemplo, las maneras de actuar de los diferentes sujetos que están involucrados en estas investigaciones, pues entonces allí cabrá esperar que la misma sala de cuestiones preliminares diga cómo van a ser las cosas, ¿no? Y hasta que eso no pase, pues no sabremos cuál es el modo, la forma a seguir, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo que requiere de mucho estudio y que requiere de mucha preparación, ¿no? Y de eso es de lo que tenemos que estar pendientes nosotros ahora. Otra cosa importante que hay que decir es que ciertamente en este momento cualquier persona, cualquier organización no gubernamental, cualquier persona que se considere víctima, pues puede hacer llegar informaciones a la oficina del fiscal ante el Tribunal Penal Internacional. Pero los idiomas de trabajo de la Corte son el inglés y el francés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se pueden remitir informaciones en español? Sí, sí se pueden remitir informaciones en español. El problema está en que si tú remites una información en español, para que esa información pueda ser analizada y de alguna manera utilizada por todos los que intervienen en este proceso, me refiero no solamente a la oficina del fiscal, sino también eventualmente a los magistrados de la sala de cuestiones preliminares, esa información tiene que ser traducida al inglés o al francés. Lo cual, por supuesto, puede suponer demoras, puede suponer de alguna manera una dilación en la que es la valoración de esa información. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, yo quiero insistir en esto, después de que ya se individualicen los posibles perpetradores y las posibles víctimas, es que esas posibles víctimas van a tener acceso a una representación legal. Esto se puede hacer a través de la propia Oficina de Atención a las Víctimas del Tribunal Penal Internacional o a través de abogados que puedan ser específicamente señalados por esas víctimas. Pero esos abogados no pueden ser cualquiera. Tienen que ser los abogados que están acreditados en la List of Counsel del Tribunal Penal Internacional. ¿Y por qué existe esa lista? Bueno, porque hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, por ejemplo, el hablar fluidamente inglés o francés. Es decir, no puede ser cualquiera el que represente a esas víctimas. Alfredo y yo, por ejemplo, somos 2 de los 4 abogados venezolanos que estamos en esa lista. Los otros son Carmen Alguíndigue y Juan Carlos Gutiérrez. Podríamos perfectamente representar ya después, en fases posteriores del proceso, a esas víctimas, pero en este momento eso no es lo que está planteado todavía, porque como les decía al principio, las víctimas tienen en este momento una consideración general. Entonces, bueno, todos estos son aspectos que hay que tomar para manejar las expectativas. No sirve esto para cambiar gobiernos. Todavía el proceso es largo.
los cuerpos normativos que hay que aplicar y sobre los cuales incluso todavía no hay jurisprudencia de la misma Corte son muy complejos y muy extensos. Los idiomas de trabajo son el inglés y el francés, no son otros. Y además, ya después de que se individualiza a las víctimas y se individualiza quienes han sido los perpetradores de crímenes contra esas víctimas, todavía esos abogados que los van a representar tienen que ser o de la Oficina de la Atención a las Víctimas del propio Tribunal Penal Internacional o abogados acreditados ante la List of Counsel del Tribunal Penal Internacional. Y además de todo esto, el Estado siempre va a poder tratar de hacer ver que en Venezuela sí se puede hacer justicia en relación a esos crímenes. En mi criterio, y esto ya lo digo como profesor universitario, en Venezuela no está ni la infraestructura legal ni las condiciones dadas para que esto ocurra. Sin embargo, el Estado, con estas condenas, por ejemplo, de las que hablaba Luis Armando, va a tratar de demostrar que sí, que en Venezuela sí hay posibilidades de hacer justicia, ¿no? Y está dentro de lo que puede hacer el Estado parte, que en este caso es Venezuela. Entonces, cuando eso pase, cuando el Estado sigue insistiendo en que en Venezuela sí hay posibilidades de hacer justicia, no nos tenemos que sorprender. Es algo que es regular, que es normal dentro de todos estos procesos. Bueno, ya me va a tocar cerrar el programa, pero antes de cerrar el programa quiero alertar a mi equipo de producción porque ya vamos para cerrar con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy seguimos contando, fíjense, tenemos 3 semanas así, lo cual es muy llamativo. 252 presos políticos registrados en Venezuela, son 15 mujeres, 132 militares, el resto son civiles. Arrestos acumulados de 2014 tenemos 15.767, digo arrestos acumulados por motivos políticos. 9.417 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, no están presas, pero están bajo medidas cautelares. Estos procesos no avanzan. Y 875 civiles han sido juzgados ante jurisdicción militar, ¿no? En 2021 solamente se han registrado 42 arrestos por motivos políticos, quedan de estas 42 personas, perdón, no 41, 42 personas aún detenidas 4 y 38 han sido dejadas en libertad bajo diferentes modalidades de medidas cautelares. Esta es la realidad de la máquina de la represión al día de hoy. Bueno, despido el espacio saludando a quienes se conectaron con nosotros, Nabli Calinina, Augusto Ramírez, nuestra querida Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? María Pérez también, y Delis Chacín también está por aquí. Bueno, saludos a todos ustedes, queridos compañeros y queridos escuchas. Bueno, me despido ya, sin más preámbulos, en nombre de RCR 750M y en nombre de todos los voluntarios, defensores y activistas del Foro Penal, recordándoles que nuestra misión en este momento es la de ser pacientes, pero constantes. Tenemos que seguir remitiendo informaciones a estos organismos internacionales. Tenemos que entender que las carreras de lucha y de defensa de los derechos humanos son carreras de resistencia, no son carreras de velocidad. Y tenemos que ver que al final del día, la luz sí se asoma al final del día. No podemos perder la esperanza. Perder la esperanza sería nuestra mayor derrota. Así que bueno, se despide de ustedes Gonzalo Imio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y los invito el próximo martes a conectarse de nuevo con nosotros para seguir hablando de estos temas. Aquí en RCR 750 AM. Muy buenos días para todos, saludos cordiales y recuerden, no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM.